Okay. Te pedimos, Señor, tu unción para este lugar, para cada corazón, para cada oído, y sobre todo, Señor, para mi boca y mi lengua, que seas tú hablando a través de ella, que seas tú tocando corazones y entendimiento, abriéndolo, para grabar tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo presentamos. Amén. Tenemos una lectura y luego vamos a continuar con otras, pero vamos a empezar con la segunda carta del apóstol Pablo hacia el hermano Timoteo. Segunda de Timoteo. Si van a Hebreos, regresan a la izquierda. Hebreos está hacia el Apocalipsis. A la izquierda pasan 1, 2, llega Tito y encuentran Timoteo. Unas cuantas hojas más. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer 2 versos, el verso 20 y 21. Y el título de esta palabra es Vasos Especiales. Verso 20 y 21 del capítulo 2. Nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Nos está hablando que en una casa donde hay habitantes, hay materiales, hay utensilios, hay mobiliario. Una casa es una morada. Hay variedades, ¿cierto? Pero estas variedades, en este caso, está refiriéndose a unos utensilios, unos vasos, unas herramientas que van a ser usadas. Para unos casos van a ser, dice, para unos usos honrosos y otros para usos viles. En otras versiones nos habla que son para unos usos especiales y otros para usos diarios. Nada especial, cosas sencillas, cosas simples, cosas que se necesitan hacer a diario. Veámoslo en tu casa, en casa de cada uno de nosotros. Siempre tenemos, al menos nosotros hemos visto a nuestra madre, separar utensilios y separar vajillas solamente para ciertas reuniones especiales, ya sean fiestas religiosas, ya sean fiestas de una celebración, pero son especiales, no para uso diario, para evitar que se dañen, evitar que se rompan. A eso es lo que se refiere para usos honrosos, esos usos especiales de una celebración, de una atención especial. Cuando el apóstol Pablo nos dice que estos se refiere a esa vajilla, por ejemplo, que son de usos honrosos, y ponte si tú vas a usar los descartables, ya sea de plástico o ya sea de cartón, diferente material, son descartables. Esos vendrían a ser para los usos comunes, lo que aquí llaman usos viles, usos diarios, usos que no tienen mayor importancia, solamente el hecho de usarlos. Pero en el verso 21 nos dice que si alguno se limpia de estas cosas, eso lo vamos a analizar dentro de un momento, será instrumento para honra. Quiere decir que si las cosas realmente van a ser para ese uso especial, tú las vas a mantener limpias.
entre comillas, purificadas, separadas, que equivale a santificadas. ¿Por qué? Porque va a ser útil, en este caso útil a Dios, útil al Señor, y dispuesto para toda obra. Ok, veamos entonces. Si nosotros, cuando venimos a los pies de Jesús, le decimos, Señor, heme aquí, hazme instrumento tuyo, úsame. ¿Cómo crees que te va a ver Dios recién cuando vienes a los pies de Jesús? ¿Como un vaso honroso o como un vaso vil? ¿Algo para ser usado en momentos especiales o algo para ser usado así por el uso que se necesita enseguida, a diario? Nosotros queremos, obviamente, ser especiales. Para ser especiales tenemos que entrar a cierto marco, como decir, modelo, algo que primero, cuando venimos a los pies de Jesús, el Espíritu Santo va a entrar e inmediatamente que entra, porque tú aceptas esa revelación, empieza él a limar, a pulir, a hacer cambios, a hacer transformaciones, y es un proceso que va avanzando poco a poco, y día a día va a ir cambiándote sin que tú te des cuenta. Pero el resto de gente sí lo va a ver. Esos cambios en ti lo va a notar. Entonces, ¿quieres ser un instrumento especial? Queremos ser un vaso de honra, como nos dice acá. En Romanos 12:2 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cambiar, transformar, ¿qué? Nuestra manera de pensar, nuestra mente. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra mente? No por nosotros solamente nos presentamos voluntariamente, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro deseo, nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos, todos nuestros miembros al uso de Dios. Voluntariamente lo entregas, por eso cuando dice Jesús, carga tu cruz y sígueme. Tenemos que entregar, morir al yo, morir a nosotros para que Él pueda obrar. Cuando nosotros lo entregamos, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros y nos va a convertir en, es el plan de Dios. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo Jesús. Pero si estamos recién en el inicio y la meta todavía tiene un camino largo que se va haciendo por la voluntad nuestra de haber entregado. Por eso cada día, cada mañana, tenemos que entregarle nuestro ser, morir al yo. Señor, sé tú en mi vida, muévete en mi día. Glorifícate, este es tu día. Cuando avanzamos poco a poco, estamos cada vez más cerca a esa meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces no es por nosotros la transformación, sino por el Espíritu Santo. Sigamos a la izquierda y pasamos varios libros y llegamos a Filipenses. Antes de Filipenses está Efesios. Y veamos Efesios 4, 17. ¿Qué nos dice? Nos dice que ya no debemos andar como andábamos antes, como el resto del mundo. 4:17, Efesios. Que debemos andar no como los otros gentiles,
que ellos, ¿quiénes son los otros gentiles? Los que no conocen a Dios. Que ellos andan como en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de su mente? Se me ocurrió esta idea, brillante, es mi idea, es mi pensamiento, la voy a aplicar, porque soy yo. Todo aquel que pone sus pensamientos, sus deseos, no conoce realmente a Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias están sentados y dicen ser cristianos? Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no trabaja dentro de ti, entonces no puedes decir que tienes esa relación íntima, no tienes ese conocimiento de lo que Él puede hacer, su poder, su transformación, sus milagros. Amén. Amén. Entonces, aquel que no conoce a Dios está afuera, está en el mundo y va a ser siempre el que va a traer el problema. No, eso no sirve. ¿Tú crees que Dios hace milagros? Bueno, en algunos casos, pero eso es de leyendas. O es en el Antiguo Testamento, hoy en día no. La palabra nos dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo ayer, ya sea para ti o ya sea 4000 años atrás, con su pueblo, lo va a hacer hoy si se necesita. Y lo hará mañana en el futuro si se necesita. Amén. Que sea la misma persona quiere decir el yo soy. Cuando él se declara a Moisés, le dice, yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Yo soy, ¿por qué? Porque el yo soy te va a dar. Esto lo escuché de alguien que dijo un cheque en blanco, firmado por él. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a tu necesidad vas a presentar ese cheque para cobrarlo. ¿Qué necesidad tienes hoy? ¿Tienes enfermedad? Él es tu sanador. ¿Tienes necesidad financiera? Él es tu proveedor. ¿Necesitas más concentración o dedicación a algo? Él es tu fortaleza. Él es todo lo que necesitamos. Él es la fuente de todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y en la espiritual. Él es el proveedor, es la fuente, es el que sopló vida en cada uno de nosotros y es el que va a tomar nuestros espíritus hacia Él, a todo aquel que lo ama. Amén. Amén. En el verso 23 de Romanos mismo, nos dice, Romanos 4, 23, nos dice que Efesios 4, 23, donde estábamos. Y nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Está confirmando la transformación que nos habla en Romanos. Poniéndonos, entonces, ¿cómo nos renovamos el espíritu de nuestra mente? Poniéndonos ese hombre nuevo que somos desde que empezamos o recibimos la salvación que Jesús nos ofrece en la cruz. Ese hombre nuevo, esa nueva creación, una nueva criatura que somos con un nuevo Padre, ya no es el Padre terrestre de la tierra, sino el celestial. Amén. Amén. Entonces, debemos entender para llegar a ser esos vasos de honra que queremos y que Dios quiere que lleguemos hasta allí, qué es lo que debemos, cómo debemos actuar, qué debemos entender, cuál va a ser nuestra posición y nuestra situación. Porque acuérdate, si es que tú vas a hacer algo para ganar un favor de Dios, quiere decir que estamos en obras y Dios no quiere obras.
Él quiere tu corazón y tu voluntad, y déjalo a Él obrar. Amén. 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 Entonces, tenemos que entender primero cómo es este proceso de santidad que el Señor nos ofrece. En la salvación, tú le entregas todo y Él empieza a separarte, te hace santo. Santo no es como en la Iglesia Católica, que vienen con sus halos y están como una estatua, o que tienes que estar orando todas las 24 horas del día. Santidad, el ser santo, no es otra cosa que ser separado del resto para Dios. Entonces, Dios primero, a través de su Santo Espíritu en ti, te va a hacer santo, te va a separar. Y ahí es donde empiezan a haber cambios en ti. Ay, antes me gustaba esta música, ahora ya no me llama la atención. Antes me gustaba ir a estos sitios, ahora es diferente, ahora me trae otras cosas. ¿Quién ha hecho esos cambios? No tú, es el Espíritu adentro de ti que produce Amén. esos cambios externos para que tú puedas ser ese testigo que Dios quiere que seas, de su poder y de su amor. Amén. Amén. Entonces, el proceso de la transformación nos lleva paso a paso y día a día a la imagen de Cristo, que eso es lo que quiere Dios Padre. Y el enfoque de nuestra mente tiene que estar en la cruz, en la obra de Jesús en esa cruz, porque es solo a través de esa cruz que Él, Jesús, con su sacrificio que hizo, venció el poder de las tinieblas. Quien no lo conoce anda en oscuridad, nos dice la palabra, en la oscuridad. Si Dios es luz y la gente anda en oscuridad, quiere decir que no tienen su luz, están en las tinieblas. El poder de las tinieblas, ¿quién es el rey? Satanás o el diablo. Si Dios va a entrar con su luz en ti, quiere decir que ya no vas a estar más en las tinieblas, y es donde vas a empezar a aprender de Él. Para eso es importante estudiar su palabra, pero no para ganar conocimiento, sino por el interés que Él pone en tu corazón de saber más de Él, de encontrarlo en su palabra, esa revelación que tú quieres que te dé. Él quitó todo el dominio del pecado en el creyente. ¿Cuál es el dominio del pecado? El dominio es cuando la tentación te domina. Entras a una dieta, digamos, y de repente, ay, pero a mí se me antoja comer estas cosas que no debo comer. Pero, ¿por qué te esfuerzas tú en dejar de comer eso? Si Jesús te lo está ofreciendo sin esfuerzo. ¿Dónde está tu vista? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En la tentación o en la cruz? Cuando tú sientes esa tentación, piensa en la cruz. Y el Espíritu Santo, por eso nos dice, a través de la cruz tenemos todas las bendiciones, todos los privilegios, todas las promesas de Dios, pero no sabemos recibirlas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no está en la cruz, sino en lo que estás viendo. Pon en tu mente esa imagen de la cruz y mira la cruz y dile, Jesús, tú te llevaste toda tentación, y ahora, después de que lo tienes clarito, la cruz de Jesús, delante de la tentación, prueba si te va a tentar. Es el poder de Jesús, del Espíritu Santo, cuando tenemos el enfoque apropiado. El enfoque y la vista fijada en Él. Él nos da la victoria. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a decir camina en victoria? Pero estás con tus
tentaciones a los costados. Todavía estás atada. Todavía tienes esas cadenas. Él rompió esas cadenas. Para caminar en victoria es esa posición de cada uno de nosotros que debemos tener frente a la cruz, en alabanza, en adoración, en agradecimiento, en decirle, Señor, haz tu voluntad en mí, lléname de ti. Y allí mira la tentación y vas a ver ese poder de Él. Amén. Amén. En cualquier situación, Él nos hace vencedores. Por el motivo de confiar plenamente en Él. Veamos Efesios 2:10. Nos dice que somos hechura de Él. Hechuras de Dios, resultado de la fe que Él ha puesto en nosotros y nosotros la desarrollamos. Somos creados, o sea, esa criatura nueva está formada bajo el molde de Cristo. Efesios 2:10. En Efesios 4:22. Vamos a ver a partir de allí una lista de lo que el apóstol Pablo nos muestra cómo debe ser un cristiano verdadero. Porque como decía en el mismo Efesios 4:22, como decía, que muchos de nosotros queremos ser esos vasos de honra. Pero no lo podemos hacer porque todavía hay cosas que están arraigadas y que no queremos soltarlas. Todavía hay cosas que nos atan, como esas tentaciones que nos siguen, esas cadenitas que a veces pueden ser más delgadas cada día, pero todavía están allí, no están rotas. Entonces veamos, primero, ¿cómo debe ser la nueva vida en Cristo? Nos dice en el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir a lo que hacías antes de tu salvación, te tienes que despojar. Es el viejo hombre o la mujer anterior que eras. Pero ahora eres una criatura nueva, ya no la anterior. Entonces, si estás extrañando lo que eras antes, quiere decir que no estás como una criatura nueva. No has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, el Espíritu Santo no va a poder trabajar enteramente en ti. Nos dice, despójate de lo que fuiste antes. No lo recuerdes. Las cosas del pasado quedaron en el pasado. Entiérralas. No voltees, no las mires más. ¿Por qué? Porque está viciado, está contaminado, ya está sucio. Pero Jesús te ha limpiado con su sangre. La comunión que acabamos de tomar. Si tú aceptas que te limpie, quiere decir que ya no eres lo que eras antes. Es la transformación, el poder de su sangre. Nos cambia, nos limpia, nos transforma. Entonces, si estabas contaminado, no eras usable antes. Pero hoy día estamos leyendo que queremos ser esos vasos usados de honra para Cristo Jesús, ¿cierto? Ok, veamos el 25 que nos dice. El verso 25 del capítulo 4 de Efesios, estamos ahí mismo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Cuál es desechar la mentira? Quítala de tu boca, quítala de tu ser, de tu sistema, que no exista mentiras en ti, porque parece mentira, repitiendo la palabra, que uno mismo se engaña. Uno mismo cree sus mentiras muchas veces.
Depende cómo las repitas. Esos engaños, esas teorías falsas, esas enseñanzas de muchos predicadores, mucha gente, porque tenemos que estar alertas, que si no está escrito en la palabra, no es verdad. Si no es verdad, es falsedad. Si es falsedad, entonces la palabra nos dice que hay muchos predicadores y profetas falsos, que no debemos seguirlos. ¿Por qué? Nos van a llevar a la perdición en vez de llevarnos a la salvación. Nos están enseñando cosas que no son correctas. Obviamente, en su momento del juicio, el Señor va a tomar cuenta con ellos, porque ellos están llevando a muchos fieles, muchos carneritos u ovejitas que los siguen al engaño. Por eso es importante saber lo que dice la palabra. Entonces nos dice en el 25, desecha esa mentira y habla la verdad con cualquiera. ¿Quién es tu prójimo? Luego veamos el verso 28. El que robaba, el que hurtaba, ya no lo haga más, sino que haga ¿qué? Que trabaje. ¿Por qué? Porque el Señor bendice las manos de aquel que trabaja. Y si tus manos van a ganar alguito, ese alguito quiere que lo compartas con alguien que necesita. Esa condición es el compartir el amor de Dios. Aunque sea un pan, ten medio pan para ti, medio pan para mí. Y el Señor lo va a multiplicar, el Señor lo va a bendecir muchas veces. ¿Por qué? Porque lo has hecho sin interés, lo has hecho por el amor, demostrar el amor que Él ha puesto en ti. Amén. Amén. El verso 29. Ninguna palabra corrupta, ninguna palabra ofensiva, ninguna mala palabra ensucia nuestra boca. Como dice Proverbios, lo que está en el corazón es de lo que habla la boca. Quiere decir que si tu boca está sucia de estas palabras sucias, palabras obscenas, palabras que dañan, ¿cómo crees que está la fuente de donde sale? El corazón. Si el corazón, pensamos, está lleno de grasa, cuando tenemos el colesterol, este está lleno de barro, para que salgan palabras sucias, ¿cierto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que salen de ti va a ayudar a levantar al caído, a apoyar una nueva obra, a motivar a aquel que está decaído, a ayudar a pensar y reconocer que las promesas y el poder de Dios está todavía disponible para aquel que piensa que Dios no lo quiere ver más. Hay mucha gente que creen que las cosas que han hecho han sido tan pecadores por tantos años, no necesariamente cosas grandes que han matado gente, etcétera, pero el hecho de haberle dado la espalda a Dios, creen que Dios ya no los va a escuchar más, que Dios ya no quiere nada con ellos, que ya perdieron la oportunidad. Y no es verdad, es nuestra labor, por eso, cuando encontramos este tipo de gente, hacerles saber que Dios todavía está allí esperando por ellos. La paciencia de Dios no tiene límite y lo que quiere es que venga al arrepentimiento y Dios lo va a recibir en sus brazos nuevamente. Aleluya. Veamos el 31, perdón.
¿Dónde está? Sí, el 31. Quítense de vosotros, jajaja, que la amargura. Oh my. ¿Qué amargura y la ira? Muchas veces nos vamos a dormir y he escuchado gente que pasa día tras día y no duermen pensando en el momento amargo que vivieron con otra persona, cuando la otra persona está de lo más tranquila y esta otra persona que estoy diciendo, o nosotros, nos afecta el hígado, nos da insomnio, al no dormir, afecta un montón de otros órganos. Entonces, al final, cuando tú tienes amargura o ira, enojo con alguien, eres tú la que sufres. Cuando la otra persona está de lo más bien. Y uno se hace el daño. Por eso es tan importante. Tráelo a los pies de Jesús. Tráelo a los pies de Dios y que Él tome acción por ti. Él nos pide, trae tus problemas, trae tus cargas, yo los he de cargar. Y tú respira tranquilo, que yo te voy a dar la paz. Yo te voy a dar mi llenura. Su presencia nos llena. En el mismo 31, entonces nos dice amargura, enojo, ira. Las tres son muy parecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre terminamos con el ceño fruncido. Y esto, cuando estás enojado, ¿qué trae? Gritería y maledicencia. ¿Qué significa eso? Primero, cuando hay un pleito, uno grita y el otro grita más para ser oído, y el otro sube el volumen, y sigue subiendo el volumen, y siguen subiendo una montaña de gritos y de voces que al final no se entiende nada y empiezan a blasfemarse, y etc. ¿Por qué? Porque según la psicología humana, el que tú tengas una voz fuerte, ya tienes autoridad. Por eso es que la otra persona trata de gritar sobre ti para aplastarte. Decir, yo soy más fuerte que tú. Y levanta la voz, otra. Y otra sigue subiendo. Y cada el peldaño ya van a llegar al cielo. Según ellos, ¿no? Llegan a la nube, pero no saben que la nube no tiene piso, entonces terminan cayendo de nariz. Bueno, entonces ahí nos dice y maledicencia y toda malicia. Busqué en el diccionario lo que es la maledicencia. Nos dice que es acción de maldecir, murmurar o difamar. Cuando escribo murmurar, enseguida pensé en el pueblo hebreo que estaba en el Éxodo. Y la palabra nos dice, y ellos murmuraron. Constantemente esa palabra la usa en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Que durante todo el periodo de los 40 años murmuraban. Y Dios los oyó. Y por eso los castigó. Maledicencia entonces es la acción de maldecir, quiere decir nuevamente esas palabras que salen de tu boca que no deben, difamar. Y malicia, ¿qué es malicia? Malicia es mala intención, la maldad que tienes para otros, los malos pensamientos, o sea, un malintencionado. Cuando alguien nos ha hecho mucho daño y sigue delante de nuestra vista, de repente en un sitio de trabajo, no sé. ¿Cuántas veces va a pasar por tu mente, ay, cómo quiero que se caiga, que se rompa la pierna este hombre? ¿Cierto? Hay pensamientos que pasan, pero esa es la malicia. O que, ups, se resbaló. Hoy, Señor, le dices a Dios, porque tú querías que se cayera, o lo empujaste y... Señor, se resbaló. Es el deseo malo que tenemos porque queremos poner justicia de acuerdo a nuestra medida.
Nosotros no somos jueces, es lo que tenemos que recordar. O si no, otros, ay, ¿cómo quisiera tirarle un puñete a este en el nombre de Jesús? No interesas en el nombre de Jesús. Entonces, pensemos, ¿queremos ser vasos de honra? Tenemos que dejar todas estas ataduras. Estas cosas son del mundo, son de la gente que no conocen a Dios, no son del carácter de Dios que nos habla la palabra, un Dios que nos muestra el amor y que nos quiere formar de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. No va a permitir que tengamos este tipo de vivencia en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos que, por eso nos decía, tenemos que limpiarnos. Cuando leímos en Timoteo, segunda de Timoteo, ¿dónde estás, Timoteo? Cuando en el verso 21 creo que es, y nos dice, segunda de Timoteo 2, 21, así que, aquí es donde se aclara y se explica mejor el verso 21, donde dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, todas las cosas que hemos leído en Efesios, ¿qué va a pasar? Allí recién vas a ser ese instrumento de honra útil al Señor. ¿Por qué? Porque ya te santificó, porque ya te limpió. Pero recordemos, todas estas cosas nos dice que te limpies, pero no debemos nosotros limpiarnos. Nos limpiamos, ya dije al principio, entregándonos voluntariamente a la obra del Espíritu Santo, que haga su obra en nosotros y Él nos va a limpiar, nos va a moldear y nos va a llevar de acuerdo al plan perfecto que tiene. Proverbios 13:10 nos dice, la insolencia, o por la insolencia, que quiere decir alguien que está furioso, viene la pelea, viene el conflicto o la lucha. En otras versiones dice, el orgullo trae el conflicto. Entonces, ¿qué humano no es orgulloso? Pensemos y entreguémonos al Señor, que haga su obra en nosotros. Amén, amén. Dios los bendiga.